Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Primeramente, ¿verdad? Quiero darle gracias al Señor por una vez más poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y enseñar algo muy importante que lamentablemente, ¿verdad? Está pasando en todos lugares. Y la verdad es que esto era, bueno, desafortunadamente, ¿verdad? Esto tenía que pasar sobre cómo se ataca ahora al Señor, ¿verdad? Sobre todo el nombre de Jesucristo, ¿verdad? El cual no es mencionado. Escuchamos esa palabra, ¿verdad? Dios, Dios, Dios aquí, Dios allá, mi Dios. Yo creo en Dios, yo sé que hay Dios. Y ahora Dios tiene muchos nombres. Ahora supuestamente Dios está en todos lados. Dios está en las rocas, Dios está en los árboles, Dios está en el universo. Ahora Dios también se le llama al universo Dios, ¿verdad? Pero realmente yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Verdad? Hay muchas religiones y muchas denominaciones que lo que hacen es, desviar al oyente, al creyente de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Entonces quería leer, ¿verdad?, esta pregunta muy importante que Jesucristo, ¿verdad?, le hizo a sus discípulos. Y esto es muy importante, que nosotros debemos entender qué significa esto. En Mateo 16, capítulo 13 al 19, vamos a leer, ¿verdad?, para que entendamos de qué se trata, ¿verdad?, esta enseñanza. Me disculpan, aquí voy a mover aquí un poquito. Ok. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, para que analicemos, ¿verdad? Y ustedes piensen en qué tiempo nos encontramos y qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, leemos, ¿verdad?, en las palabras del Señor, en el versículo 13 a 19, capítulo 16 de Mateo, dice: Y cuando Jesús vino a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, este es el Señor preguntando, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Dícele él. Pero vosotros, ¿quién decís que yo sois? Aquí otra vez recalcando el Señor. Pero ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Verdad? Versículo 16. Aquí respondió Pedro. Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, escuchemos bien qué es lo que dice el Señor Jesucristo. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No sé si ustedes han puesto mucha atención lo que se predica, lo que se habla de Jesucristo.
los mormones tienen una creencia muy diferente. Pueden ser similares, pero no son las mismas. No es el mismo evangelio y no es la sana doctrina. Porque ellos dicen que Dios y Jesús son diferentes, son distintas personas. Entonces, si Jesús no es Dios, entonces Jesús estaba mintiendo, ¿verdad? Entonces, eso hace muchas preguntas, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que el Señor no es un Dios de confusión, sino de amor y paz, ¿verdad? Hay un sinnúmero de versículos que yo les digo que no terminamos. Tendría que leer toda la Biblia para entender que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Y vamos a leer, ¿verdad?, unos versículos. Claro, como le dije, no vamos a darlos todos porque no terminaríamos. Y unos versículos muy clave, ¿verdad?, para entender de lo que se predica ahora. Pero vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús le dice a Pedro, respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí muchos, ¿verdad?, se confunden de lo que Jesucristo está hablando a Pedro. Y aquí, ¿verdad?, los católicos tienen una doctrina extremadamente errada, porque ponen a Pedro como el fundamento, como el Papa, ¿verdad? Se le ha dado dominio a esta persona. Pero aquí se equivocan, porque la roca es Cristo. Por ejemplo, ustedes son Pedro. Ustedes, ¿verdad?, son Pedro. Un ejemplo. Yo les estoy diciendo: Pedro, sobre esta roca, aquí, ¿verdad?, sobre esta roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Está hablando de él mismo, de su persona, Jesucristo. No está hablando de Pedro. Versículo 19. Y a ti daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatases en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa esto? Esto significa que se le ha dado. ¿Cuáles son estas llaves? El Evangelio. Simplemente el Evangelio. Y esto lo confunden mucho, ¿verdad? Los que no entienden. Lamentablemente, ¿verdad? No se está hablando con burla, ¿verdad?, sino con respeto, ¿verdad? Y versículos bíblicos, ¿verdad? Nosotros debemos de basarnos solamente en la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer ahora Hechos, capítulo 4. Hechos 4, versículo 12. Dice así: y en ningún, aquí Pedro hablando, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos.
Jesucristo. Jesucristo es la roca. Jesucristo es el Salvador y solo a Él se le ha dado la potestad, aquí en la tierra, en el cielo, donde sea. ¿Ok? Entonces, los mormones están mal. Los católicos están mal. Los pentecostales están mal. ¿Por qué los pentecostales? Ya les voy a decir por qué. Porque ellos dicen que la salvación se pierde. Toda secta que dice que la salvación se pierde, le habla mentiroso, le dice mentiroso a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque están diciéndole al Señor directamente que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. Que la sangre de Jesucristo no es suficiente para poder dar vida eterna. Entonces Jesucristo estaba mintiendo. Me explico. Si decimos que la salvación no es eterna porque depende de la obra, porque si no cuida tu salvación se pierde, entonces estamos diciéndole al Señor que era mentiroso. Me explico. Entonces, todo aquel que dice que la salvación se pierde, está quitando la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que dijo Jesucristo es verdad. Si de verdad nosotros somos cristianos y decimos que esta es la palabra de Dios, nosotros vamos a creer que esta es la palabra de Dios. Los invito a que leamos el Salmo capítulo 12 para que entendamos muy claro qué es lo que significa la palabra de Dios. Capítulo 12, versículo 6 al 8, al 7, perdón. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en oro de tierra purificada 7 veces. Así es tan pura la palabra del Señor. 7. Tú, oh Señor, las guardarás. Las guardarás. La preservarás de aquí a esta generación por siempre. ¿Cuántas veces ha sido atacada la palabra del Señor? ¿Cuántas veces se negó para que la palabra del Señor fuera expuesta? La Iglesia Católica prohibió que la Biblia fuera leída. ¿Verdad? Entonces, el Señor siempre ha preservado su palabra. Él tiene el poder de preservarla. ¿Verdad? Él es Dios. Debemos entender eso, ¿verdad? Ahora, leamos en Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Está hablando de Dios Jesucristo. Dios Jesucristo. Jesucristo manifestado. Dios manifestado en la carne. Dios Jesucristo. Dios manifestado en la carne. El pecado entró por un hombre, Adán. Como el hombre, entonces el hombre cuando pecó, Adán perdió, murió espiritualmente, murió. El Espíritu Santo de Dios no moró más en él. Entonces, para poder recuperar lo que se había perdido, era necesario que viniera Dios manifestado en la carne para justificar
al hombre. ¿Me explico? Entonces, cada persona que ha creído el Evangelio, el Señor Jesucristo lo que hace es volver a soplar su espíritu dentro del creyente, del que cree. ¿Me explico? Jesucristo es el Adán espiritual. ¿Ok? De ahí sucede la circuncisión, a como dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Creyendo en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Solo es por fe, porque el hombre no puede hacer absolutamente nada. El hombre está muerto, destituido de la gloria de Dios. ¿Qué puede hacer un pecador en traer una ofrenda limpia si el hombre está sucio? No puede. Necesita de buscar a alguien. Y aquí lo dice Pedro, ¿verdad? En el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores para apacentar la iglesia de Dios, Jesucristo, la cual Él compró con su propia sangre. Jesucristo vino, Dios vino en forma de hombre para morir y pagar por todos nosotros, todos sin excepción de persona, todos. Lo único es creer. Eso es todo, así de simple, ¿verdad? Ahora escuchemos lo que dice Mateo 28, 18. Mateo Mateo 28, 18. Dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Toda potestad. Podemos imaginarlo, ¿verdad? ¿Qué potestad se le ha dado a Jesucristo? Por eso, Señor, se le ha dado, le dedicamos toda la gloria y la honra, la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que pagó por nosotros. ¿Me explico? Pero cuando decimos que no es suficiente, no, es que el hombre depende, el hombre tiene que hacer algo, porque si no, no, hay que guardar la salvación. Hay que guardar la salvación, porque si no la perdemos. Eso es lo que dice el hombre, ¿verdad? Eso es incredulidad. Lucas 10:22. Lucas 10:22. Okay. Dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quién es el Hijo le quisiera revelar. Juan 5, 26, 22, perdón, 5, 22 al 26. Juan 5, 22, 26. Dice, 22 al 26, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Muertos, está hablando espiritualmente. ¿Ok? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Ahora, versículos que claramente hablan que Jesús es Dios. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Dice: y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué dicen los mormones? Que Jesús es diferente que Dios, negando la deidad, atacando la deidad de Cristo. ¿Y quién ataca esto? El enemigo. Bueno. El pentecostalismo, para los que no saben, nació en 1900. Creo que está en 1909, 1911. Y qué interesante que fue una mujer la que esparció, una mujer primeramente, la primera pastora, ¿verdad? Pueden ustedes buscarlo. La primera pastora, y esto vino del pentecostalismo, el cual la palabra del Señor esto lo prohíbe. Ahora imagínense cómo está esa doctrina, ¿verdad? Esta mujer escribió libros también sobre el hombre y la religión, ¿verdad? Como el hombre rechazando que una mujer pudiera predicar. ¿Y cuántas mujeres miramos ahora? ¿Cómo está el femicidio, verdad? Está en el mundo y en la iglesia, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí Juan 1. Aún así, ¿verdad? Muchos conocen este capítulo, este versículo. Lo conocemos mucho. Y miren, y muchos han negado esto ahora. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios, Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. ¿Nos recuerda esto que? Vamos a leer Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y si leen todo el capítulo completo, hasta el capítulo 2, pueden ver toda la creación. Jesucristo. Jesucristo fue el que creó todo, ¿verdad? Escuchemos ahora Mateo 1:23. Dice: he aquí, una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Isaías 9:6.
Isaías 9:6. La iglesia está como Israel cuando vino Jesucristo. Apostasía. Por eso muchos no supieron quién era el Señor cuando vino. 9:6 dice, perdón, estaba aquí en el 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios con D grande, Dios fuerte, Padre eterno, con P mayúscula, Príncipe de paz, con P mayúscula. Jesucristo, Dios, Jesucristo. Isaías 43, 10, 11. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, Jesucristo, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, el Señor Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Dios, Jesucristo, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis o Revelaciones, Apocalipsis 1, versículo 23. Dice, perdón, no es 23. Es 17 al 18. Dice, y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí, yo soy vivo por siempre, jamás. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ahí mismo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es y que era, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, si Jesús no es Dios, entonces estuviera mintiendo. Él es Dios, ¿verdad? Dios. Otra vez a Isaías 44, versículo 6. Isaías 44. Versículo 6. Dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Ya? Igual lo que está hablando en Apocalipsis, ¿verdad? Igual, es mismo, Él es Dios. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es Dios. Colosenses 1:16. Colosenses
1:16. Dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestades, todo fue creado por él y para él. Jesús es Dios. Juan 5:23. Juan 5:23. Okay. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Muchos no le dan la gloria y la honra a Jesucristo. Dicen que Él es un ángel, ¿verdad? Hay sectas que dicen que Jesús es un ángel. Otros dicen que Jesús no es suficiente, ¿verdad?, para salvar al hombre, porque Jesucristo, ¿verdad? Dicen que el hombre, cuando es salvo, ellos tienen que permanecer en hacer obras buenas para poder ir al cielo, ¿verdad? Niegan la deidad de Jesucristo porque Él es Dios, Él es el que da la potestad, ¿verdad? Él es el que nos da la vida eterna, Él es el que nos lleva al Padre, ¿verdad? Juan 5:23, ya lo leímos aquí, sí. Juan 8:58. Juan 8:58 dice, díjole Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Significa que antes que Abraham existiera, yo ya existía. Ya el Señor ya existía, pues es lógico, ¿verdad? En el cielo no hay tiempo. No hay tiempo. En el cielo no hay tiempo, ¿verdad? Juan 10:30-33. Juan 10:30-33. Porque aún no había llegado Jesús a la aldea, aquí. Yo y mi Padre somos uno. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Respondiéndole Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de ellas me apedráis? Respondieron los judíos, diciendo, por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. No querían creer los fariseos, ¿verdad? Los fariseos religiosos, ¿verdad? Porque de esto hay muchos, ¿verdad? Estos son los hombres que apartan a los que quieren escuchar la verdad y entonces ponen pesos. Es que tú tienes que hacer esto para ir al cielo, que tienes que hacer lo otro, tienes que dar un pobre, tienes que dar esto, ¿verdad? Un sinnúmero de sacrificios que un hombre tiene que hacer y esto no es así. Por eso Jesucristo, Él discutía con los religiosos porque los religiosos ponían peso, ¿verdad?, a los creyentes. Y entonces no podían ellos escuchar qué tan fácil, qué sencillo el evangelio, porque es solamente creer que Jesucristo es el Señor, Él es el Salvador, que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Los pensamientos, todos los pensamientos manan del corazón. Lo que nosotros pensamos, eso somos, ¿verdad? Si yo pusiera mis pensamientos en una televisión y vieran ustedes mis pensamientos a veces, me daría vergüenza. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas no hemos hecho nosotros? En nuestra mente hemos creado muchas cosas. Porque lo que nosotros pensamos, eso somos, ese es el alma, ¿verdad? Nosotros no somos buenos. Nosotros pensamos muchas veces cosas feas, ¿verdad? Entonces,
nosotros no tenemos un corazón limpio, ¿verdad? Necesitamos a Jesucristo, Salvador. Tito 2:13. Ya 2 versículos, ¿verdad? Para que terminemos. Okay. Tito 2:13. Claramente, ¿verdad? Aquí dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, gloriosa venida del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Qué claro está esto. Juan 20, 28 al 29. Aquí está, ¿verdad? Tomás, ¿verdad? Que era bien incrédulo, que hasta que miraba a Jesucristo, hasta que mirara a Jesucristo dijo que iba a creer. Entonces Jesucristo se le apareció. Aquí dice el versículo 28-29, dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados son los que no han visto y aún han creído. Yo no he visto a Jesucristo, pero sí, yo creo de todo corazón que Él pagó por mis pecados. Porque yo no puedo, el ser humano, ¿verdad? Cuando escucha de la palabra de Dios, lo que hace el Espíritu Santo es examinar el corazón, hace que el hombre examine su corazón. Y nos damos cuenta que nosotros no tenemos nada bueno, ¿verdad? Nosotros no somos buenos, ¿verdad? Entonces, Jesucristo para esto murió, ¿verdad? Para que nosotros seamos salvos por medio de su sacrificio. Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor por todos, ¿verdad? Los que ven, y gracias, ¿verdad? Porque los tiempos están feos, ¿verdad? Están muy mal. Así que todo va igual a como dice la palabra del Señor, lo que estamos viendo, ¿verdad? Y muchos aún no creen. ¿Cómo están ahorita, verdad? Se están viendo cosas que no nos imaginamos, ¿verdad? Nosotros podemos ver que ya esto ya no va a venir a la normalidad. Ya esto no va a ser normal. Quitémonos esto de nuestras mentes, porque no va a ser igual. No va a ser igual, ¿verdad? Entonces, para la próxima, ¿verdad? Vamos a enseñar sobre los imperios, lo que habló la palabra del Señor, para que vean, por favor, que Dios, todo esto, lo que estamos viendo, ya estaba profetizado, ¿verdad? Vamos a estudiar lo que es el reino de Babilonia, ¿verdad? Cómo fueron profetizados, ¿verdad? A Daniel, cómo todos los reinos iban a ser, ¿verdad? En orden, ¿verdad? Y podemos ver el último imperio, el gobierno, ¿verdad? Que fue Roma. Imagínense, las dos piernas significan, ¿verdad? Que fue dividido, que ustedes ven, ¿verdad? Que es Constantinopla, ¿verdad? Se dividió. Y los 10 dedos, ¿verdad? Que eso vamos a estar hablando cuando lleguemos, ¿verdad? Hasta eso, pero se van a dar cuenta ustedes y se van a asustar quiénes son esos 10 dedos. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? En la próxima, si Dios nos da vida, y que sea el Señor, ¿verdad? Guiándonos. Hasta pronto y Dios les bendiga. Bye.